Santibáñez Ríos, Guadalupe Isadora. Presente. Ávila Tiscareño, Osvaldo. Presente. Castorena Berreyesa, Norma Angélica. Presente. Flores Escobedo, María Guadalupe Celia. Torres Mercado, Jorge. Presente. Samarripa Sandoval, Adolfo Alberto. Dávila Ramírez, Carolina. Presente. Hernández Vaca, Patricia Mayela. Presente. Barragano Campo Leroy. Presente. González Nava, José María. Holguín Serna, Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés, Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora, Gustavo. Presente. Sandoval Cardona, Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna, Santiago. Román Lira, Guadalupe Nayeli. Presente. Oropesa Muñoz, Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz, Arturo. Presente. Cabral Soto, Felipe. Ortega Cortés, Marielena. Buenos días, presente. Bañuelos de la Torre, Giovanna del Carmen. Presente. Reveles Carrillo, Samuel. Presente. Adabache Reyes, María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. Presente. González Martínez, María Guadalupe, presente. Medina Lizalde, José Luis. Presente. Cruz de Lira, María Isaura. Presente. Aguirre Borrego, Iris. Diputada Presidenta, si me hiciera favor de registrar mi asistencia, Carlos Peña. Le informo, diputada Presidenta, que existe quórum legal con 21 diputados y diputadas presentes en la sesión. Gracias, diputada. Solicito asimismo justifique las inasistencias del diputado José María González Nava, el diputado Santiago Domínguez Luna y el… Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 4 de abril del año 2017, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de ley para la protección y atención del migrante y sus familias del Estado de Zacatecas. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a efecto de que de manera inmediata aplique un plan de intervención para detener la violencia de género que se vive en el Estado, en especial en su caso extremo, que es el feminicidio, y que emita su dictamen sobre la alerta de género. 9. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita al gobernador del Estado para que a través de las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud se implementen las acciones consideradas por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes por medio de sus consejos estatales a fin de garantizar la seguridad vial de los jóvenes y la población en general. 10. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al gobernador del Estado a firmar los convenios de colaboración y reforzar el programa estatal de prevención del delito. 11. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud
del Estado y a los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia implementen las acciones preventivas pertinentes a fin de disminuir la tasa de depresión en nuestro Estado. 12. Lectura del dictamen respecto de la prórroga de la presentación de la cuenta pública de diversos municipios del ejercicio fiscal 2016. 13. Lectura del dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, para autorizarlo a celebrar contrato de arrendamiento respecto de un bien inmueble municipal para la construcción de una bodega horrera. 14. Lectura del dictamen referente a la solicitud del municipio de Jalpa, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de permuta a favor del ciudadano J. Jesús García Lozano a cambio de otro que fuera de su propiedad. 15. Lectura del dictamen relativo a la solicitud del municipio de Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de compraventa a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández. 16. Lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se emite la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas. 17. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado para que haga uso de sus atribuciones como mediador en el conflicto de Minera San Martín e intervenga de manera directa instalando mesas de diálogo con las autoridades federales, la empresa minera Grupo México SADCB, el Ayuntamiento de Sombrerete y los sindicatos involucrados para que se reactive esta importante fuente de empleos para Sombrerete. 18. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado para que en ejercicio de sus facultades establezca una mesa de trabajo y de diálogo con autoridades federales, estatales y con la empresa minera denominada Pan American Silver SADCB, con el objeto de dar solución a la problemática que se ha suscitado entre habitantes de la comunidad de La Colorada, ubicada en el municipio de Chalchihuite, Zacatecas, y la empresa minera citada. 19. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la solicitud del municipio de Jalpa, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de donación a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 20. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, Ley de Asistencia Social y Ley de Becas y Estímulos Educativos y Apoyos Financieros, todas del Estado de Zacatecas. 21. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que considere como prioridad dentro de su programa de trabajo 2017 el llevar conectividad de banda ancha a las bibliotecas públicas en el Estado de Zacatecas, ello como parte de la inclusión digital del proyecto México Conectado. 22. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan un quinto y un sexto párrafos del artículo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. 23. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se autoriza a diversos ayuntamientos a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la afectación de subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes. 24. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 25. Asuntos generales y 26. Clausura de la sesión. Presidenta, para registrar mi asistencia, Adolfo Zamarripa, por favor. De igual manera, Guadalupe Dabache, por favor. De igual manera, Arturo López de Lara. Quedan En los- registradas sus asistencias. Diputada Presidenta, en los mismos términos, Lindiana Bugarín. Sí, diputado. Se Felipe pregunta- Cabral, igualmente se registra mi asistencia, por favor. Sí, diputado. Quedan registradas. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito a la primer secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor.
¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se aprueba el acta. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito a la segunda secretaria de lectura de la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 4 de abril del presente año. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. 2017, centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 4 de abril del 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona, auxiliado por las legisladoras Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos y María Guadalupe Adabache Reyes como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:23 con la asistencia de 19 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones del día 31 de enero del año 2017, discusión, modificaciones y en su caso aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura del informe de la mesa directiva anterior. Número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Número 8, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que lleven a cabo las reformas pertinentes a la Ley de Derechos, a fin de que se contemple en el artículo 271 la construcción, remodelación y equipamiento de centros de salud, así como los espacios públicos urbanos a la misma que solicitaron dispensa de trámite de urgente y obvia resolución, aprobado en lo general y particular, con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Número 9, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado para que en el ejercicio de sus facultades y a través de la Secretaría de Salud lleve a cabo las acciones necesarias para el Hospital Regional del municipio de Sombrerete, Zacatecas, inicie con sus actividades de atención médica a la brevedad posible. Número 10, lectura del Programa Anual de Trabajo 2017 del Instituto de Investigaciones Legislativas, órgano técnico de colaboración de este Poder Legislativo. Número 11, asuntos generales y número 12, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 78 de fecha 4 de abril del año 2017. Asuntos generales, en este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. Número 1, el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema seguridad. Número 2, la diputada Giovanna del Carmen Mañuelos de la Torre con el tema ir de pesca. Número 3, la diputada Mónica Borrego Estrada con el tema personas con discapacidad. Número 4, la diputada María Guadalupe González Martínez con el tema niñas y niños estudiando, adultos trabajando. Número 5, el diputado Carlos Aurelio Peña Badilla con el tema corazón de plata. Número 6, el diputado Arturo López de Lara Díaz con el tema agenda por la verdad. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 6 de abril del año en curso a las 10:30 horas a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida para su discusión, modificaciones, en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica, levantando la mano, y pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se aprueba el acta. Muchas gracias, diputada secretaria.
Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado correspondiente al día 4 de abril del presente año y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que se le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura de la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Correspondencia del día 22 de junio 2017. Número 1. Presidencia Municipal de Villa Hidalgo. Presenta escrito mediante el cual solicita la autorización de esta legislatura para que el ayuntamiento celebre un contrato de compra de energía para modernizar el sistema de alumbrado público, así mismo que fue aprobado por el Cabildo en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2017. Número 2. Presidencia Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Presente escrito mediante el cual solicita la autorización de esta legislatura para gestionar y contratar un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de 30.314.583 pesos, moneda nacional, más gastos financieros para llevar a cabo el proyecto de eficiencia energética en alumbrado público, mismo que fue aprobado por el Cabildo en sesión celebrada el 13 de junio del 2017. Número 3, Presidencia Municipal de Concepción del Oro, Zacatecas. Presentan escrito mediante el cual solicita la autorización de esta legislatura para que el ayuntamiento celebre un contrato de compra de energía para modernizar el sistema de alumbrado público, mismo que fue aprobado por el Cabildo en sesión celebrada el día 10 de abril 2017. Número 4. Auditoría Superior del Estado remite los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez y el relativo al municipio de Jerez, ambos del estado de Zacatecas. Número 5. Presidencia Municipal de Aposol, Zacatecas, envía copia certificada de acta de sesión de Cabildo celebrada el día 8 de mayo del presente año. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de ley para la protección y atención del migrante y sus familias del estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Cabral Soto, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Felipe Cabral Soto, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 25, fracción primera, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 97, fracción tercera del Reglamento General, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley para protección y atención del migrante y sus familias en el estado de Zacatecas. Diputada presidenta, para ello solicito se me autorice leer un resumen de la misma, puesto que está publicada en la Gaceta Parlamentaria de la fecha. Adelante, diputado. Son derechos de los migrantes y sus familias, todos los conferidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política para el Estado de Zacatecas y los demás ordenamientos aplicables. Todo migrante tiene derecho a recibir asistencia de las autoridades del Estado en caso de repatriación voluntaria, forzosa y fuera del territorio de Zacatecas,
en los casos de desastres naturales, terrorismo u otros que afecten su salud, seguridad e integridad física. Las personas que pretendan emigrar del Estado podrán comunicar al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría o de los ayuntamientos, por conducto de la dependencia que corresponda, la localidad donde pretenden establecerse, brindando la información que en su caso le requieran para fines estadísticos. Teniendo como objetivo la presente ley, establecer principios y criterios que, para el reconocimiento de los derechos de los migrantes, la instrumentación de políticas públicas en materia de migrantes. Determinar las atribuciones que los niveles de autoridades estatales y municipales tienen para la atención al migrante y a sus familias. Establecer una coordinación entre las autoridades estatales y municipales a fin de implementar las políticas públicas en materia de migrantes y fomentar la participación de la sociedad en la aplicación de las políticas públicas en materia de migrantes. Los migrantes cuentan con los siguientes derechos: de integridad, dignidad y preferencia, a una vida digna, a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a la protección de su integridad física, a la protección contra cualquier forma de explotación, a expresar libremente su opinión y a transitar libremente por el territorio del Estado, de acceso a la justicia, a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial o administrativo del que sean parte o intervinientes, a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los términos de las disposiciones legales, en los procedimientos judiciales o administrativos en que sean parte o intervinientes, así como contar con un representante legal cuando lo consideren necesario, a la protección de su patrimonio personal y familiar, a recibir protección en caso de detención arbitraria, persecución y hostigamiento, salvo por los motivos y de conformidad que las leyes establezcan, a votar y ser votados para cargos de elección popular en los 3 niveles de gobierno y a que se facilite un traductor o intérprete, de protección a la salud, a recibir atención médica en términos de lo dispuesto en la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Zacatecas y demás normativas aplicables, y a los servicios que prestan las administraciones públicas, estatal y municipal. De educación y recreación, a recibir educación, a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa, y a participar en los procesos de educación y capacitación. Del trabajo, a gozar de oportunidades igualitarias de acceso al trabajo que les permitan obtener un ingreso de conformidad con las leyes aplicables. De la asistencia social, a ser sujetos de programas de asistencia social en caso de discapacidad, pérdida de sus medios de subsistencia o por encontrarse en una situación de desamparo en los términos de la normatividad aplicable. A tener acceso a todas las acciones que sobre asistencia social lleven a cabo el Estado y los municipios para fomentar en ellas y en la sociedad en general una cultura de integración, dignidad y respeto en los términos de la normatividad aplicable, y a tener acceso inmediato a los programas de repatriación de cadáveres, deportación de personas, así como a la ayuda humanitaria y a la asistencia administrativa en trámites y servicios, incluidos los que estén relacionados con su condición migratoria. De la participación e información, a participar en los procesos de elaboración, actualización y evaluación de los planes y programas de gobierno conforme a las leyes respectivas, a asociarse y conformar organizaciones migrantes para promover su desarrollo en su lugar de origen e incidir en las acciones dirigidas a este sector, a formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana y a recibir información sobre sus derechos y de las instituciones que prestan servicios a los migrantes. Los programas que implementen el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en favor de los migrantes deberán contemplar los siguientes objetivos. 1. Fortalecer las condiciones de salubridad de las familias migrantes y de sus comunidades.
2. Impulsar la certificación de estudios y habilidades de formación laboral. 3. Apoyar a la formación educativa de sus familias. 4. Impulsar la creación de proyectos de desarrollo social y mejoramiento de infraestructura en sus comunidades de origen para poder acceder a los programas en favor de los migrantes. Para poder acceder a los programas de los migrantes, se deberá demostrar la condición de migrante zacatecano y acreditar que cuenta con familia en la entidad en términos de la ley. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Diputada presidenta, si me permite adherirme el diputado a su... Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Migrantes. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en los artículos 60, fracción primera y 65, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y noveno, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable Asamblea del Estado de Zacatecas, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, ello de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Primero, justificación. Dentro de los derechos fundamentales de las personas, sin duda la educación ocupa un lugar preponderante en la escala de prerrogativas que el Estado tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese contexto y según lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria, básica y media superior es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática. Cuando el derecho humano a la educación es ejercido por personas con discapacidad, el Estado debe asumir un mayor compromiso y generar políticas públicas eficaces para atender con dignidad y oportunidad a quienes por su condición especial precisan de un trato diferenciado, pues cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. La educación especial, según lo establece el artículo 41 de la Ley General de Educación, tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva a la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Según el propio numeral en cita, la educación especial atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Para el caso que nos ocupa, resulta relevante el concepto de inclusión, el cual es uno de los pilares de la política de educación especial e implica que los alumnos con necesidades educativas especiales estudien en las escuelas y aulas de educación regular, pues inclusive el dispositivo jurídico en cita señala que tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Para cumplir con la obligación de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva, se ha implementado varias estrategias, entre ellas la creación de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, por sus siglas USAER, instancia técnico-operativa de la educación especial conformada por un director, maestros de apoyo,
psicólogo, maestra de comunicación y trabajadora social, que en el marco de la educación inclusiva proporciona los apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales que garanticen una atención de calidad a la población escolar y particularmente a aquellas alumnas y alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación y que se encuentran en riesgo de exclusión, población con discapacidad o con capacidades y aptitudes sobresalientes, así como aquellos que en los diferentes contextos se les dificulta acceder o participar en las oportunidades de aprendizaje de los campos de formación. La USAER se ubica en escuelas de educación regular, brinda orientación, asesoría y acompañamiento en corresponsabilidad a docentes y directivos, además de asesoría a padres de familia. Los servicios de apoyo están orientados al desarrollo de escuelas y aulas inclusivas mediante el énfasis en la disminución o eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación que se generan en los contextos. Ahora bien, los esfuerzos nunca son suficientes tratándose de la salvaguarda de los derechos humanos, máxime cuando se pretende evitar una afectación a sectores vulnerables, en este caso personas con discapacidad. Por ello, y acorde a lo expuesto, la figura del maestro de apoyo o sombra, que según manifiesta Rafael Bautista en su obra Necesidades Educativas Especiales, presta su atención profesional a aquellos alumnos con necesidades especiales que están dentro de una aula ordinaria. Constituye esto una alternativa de política pública que contribuirá favorablemente a la labor que realizan por la USAER en apoyo de los maestros regulares, pues se trata de un vínculo inicial entre el alumno integrado y el maestro regular, proporcionándole las herramientas necesarias para que posteriormente el niño pueda asistir solo a una escuela regular. A mayor abundamiento, el maestro de apoyo, quien tiene formación de educación especial o en educación integrada, tendrá como rol, según lo indica su propia denominación, servir de apoyo en el salón de clases regular, para el niño con necesidades educativas especiales y para el maestro. Específicamente, el maestro de apoyo tendría las siguientes funciones: trabajar con el maestro regular para preparar el material, planear y modificar juntos actividades, adaptar currículum con el maestro regular y con el consultor, asistir al maestro regular sin confundir los roles, siempre asegurarse de que el maestro regular tenga iniciativa, asistir al niño con necesidades especiales fomentando al mismo tiempo su independencia, fungir como modelo de actividades ante la discapacidad para toda la escuela. Tiene que servir como una fuente de seguridad, calor, afecto, respeto y valoración para cada niño, reportar su trabajo al consultor y coordinador del programa. En cuanto al perfil del maestro de apoyo, este deberá cumplir, entre otros requisitos, con los siguientes: tener formación de educación especial, conocimiento de la discapacidad específica del niño integrado, ser una persona optimista y abierta, disposición y actitudes positivas frente al trabajo, siempre creer en las posibilidades del desarrollo del niño y no limitarlo, manejo conductual, ser creativo y tener iniciativa, tener amplio conocimiento sobre los objetivos de la integración. Segundo, objeto de la iniciativa. La reforma que se plantea pretende coadyuvar con el trabajo que realizan los maestros regulares y, en su caso, el personal de la USAER, en cuanto a identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas aptitudes sobresalientes, convirtiéndose en un apoyo directo del maestro regular. En la presente iniciativa se plantea establecer como facultad de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas la posibilidad de asignar a las escuelas de educación básica y con el rol de maestros de apoyo a quienes egresan de las instituciones que forman profesionistas en el área de la educación especial y que deberán prestar su servicio social. Con esta medida, además de evitar cargas presupuestales, se permitiría que el docente adquiera experiencia en el ámbito pedagógico, aunado al importante apoyo que se brindaría al maestro regular y, desde luego, los beneficios que se alcanzarían en la inclusión y atención de las personas con discapacidad. El maestro de apoyo serviría como fuente de seguridad, calor, afecto, respeto y valoración para cada niño y niña, es decir, sería el mediador, el puente entre las relaciones interpersonales del educando, el maestro regular y el propio conocimiento profesional. Además, con la participación del maestro de apoyo se podrá incentivar la capacitación de los docentes regulares de la institución educativa en relación al tratamiento cognitivo adecuado y de integración que deberán recibir los niños con necesidades especiales, lo cual sin duda
coadyuvará de manera importante a prevenir posibles dificultades que pudieran surgir con el resto de los alumnos del grupo. La labor que debe desarrollar el maestro de apoyo debe orientarse no solo a la atención exclusiva a los niños con alguna discapacidad, sino que además el objeto de su integración a escuelas regulares es favorecer de manera rápida y efectiva la inclusión entre el alumno especial y el resto de sus compañeros, labor en la que desde luego deberán involucrarse e integrarse los padres de familia, para que de esta manera se sensibilice a todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza. Tercero, iniciativa. Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta soberanía popular, me permito presentar la presente iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, misma que se contiene en el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 48. La Secretaría podrá asignar a las instituciones educativas de nivel básico que así lo requieran a egresados que presten servicio social para que se desempeñen como maestros de apoyo y brinden atención profesional a aquellos alumnos con necesidades especiales integrados en aulas ordinarias. Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Hasta aquí la lectura de la iniciativa, diputada presidenta, y si me lo permite solamente hacer una reflexión final con relación a esta iniciativa que tiene que ver con que esto no es un favor que estamos haciendo a la niñez y a las familias que están en esta condición. Por el contrario, es una obligación que tenemos y hoy la oportunidad entre esta 62 legislatura de acompañar y de brindar los elementos legales suficientes para que la inclusión sea mayor, para que podamos tener accesibilidad universal más allá de la condición personal que cada niño o cada niña pueda tener en Zacatecas, que podamos brindar a través de los maestros sombra un apoyo permanente para que se pueda tener una educación de calidad indistintamente de la condición, insisto, que pueda tener cada niña o cada niño que ingresa a una aula regular. Por ello, pues, esta iniciativa tiene como finalidad principal que la Secretaría de Educación, una vez que quienes están cursando la formación académica para ser maestras y maestros de educación especial o indistintamente en la formación educativa, puedan prestar su servicio social acompañando a estos niños como sombra, y que esto les permita no solamente tener un área de oportunidad para desarrollarse profesionalmente al frente de estos niños, sino que también puedan ser un apoyo que de manera privada puedan brindar a quienes tienen necesidad en sus familias de acompañar a un niño en el tema de la inclusión que queremos hacer en una educación de calidad que apostamos se brinde cada vez más en nuestro país y particularmente en Zacatecas. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, Diputada presidenta, secretaria. para solicitar mi asistencia a Guadalupe Flores. Queda registrado. Diputada presidenta, para el mismo efecto, Samuel Reveles. De igual Si me forma, para permite el suscribirme diputado. la iniciativa del diputado. En sus mismos términos, si el diputado Carlos lo permite. Por supuesto que De sí. igual manera, Isaura Cruz de Lira, diputado. Lindiana Bugarín, en los mismos términos, si me lo permite el diputado en tribuna. En los mismos términos, Guadalupe Dabache, por favor. Y Hernández Vaca Patricia Mayena. Y Carolina Dávila, por favor. Felipe Cabral, de igual manera. Gracias, diputados. Gracias, diputadas, diputados. Gracias, diputada presidenta. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, integrante de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General de este Poder Legislativo, someto a consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa conforme a la siguiente exposición de motivos. El derecho a la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales hoy en día.
por su importancia y relevancia que tienen los seres humanos día con día. Dado que toda persona tenemos la necesidad biológica de ingerir alimentos para poder vivir y realizar nuestras actividades cotidianas. Sin este importantísimo elemento, no sería posible realizar cualquier tipo de actividades, siendo así y destacando que dicho derecho lo adquiere cualquier persona desde su nacimiento y es obligación del Estado velar y consagrar garantías para su protección, siendo siempre de primordial importancia los sujetos, los cuales se encuentran impedidos o no cuentan aún con la capacidad para ser autosuficientes, desde el hecho de no tener la edad mínima para adquirir un empleo, tener alguna enfermedad grave que impida realizar alguna actividad laboral, así como tener alguna discapacidad especial. Al no existir o haber algún familiar o deudor alimentario en los grados de parentesco previstos en el Código Civil vigente del Estado de Zacatecas, es obligación del Estado garantizar en su cuadro jurídico normativo el derecho de alimento que tenemos todas las personas. El Estado mexicano se suscribió a la Convención sobre los Derechos de Niños desde septiembre de 1989 y en junio de 1990, con base en el artículo 133 constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño adquirió la calidad de ley suprema. La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en el mundo y en México representan una transformación histórica en los paradigmas bajo los cuales eran concebidos, tanto la infancia como las responsabilidades que el Estado y los actores deben asumir para entender los problemas que afectan a la niñez. Este es el primer instrumento jurídico internacional basado en la doctrina de la protección integral, que conoce a niñas, niños como sujetos sociales con derechos y capacidades de acuerdo en su etapa de desarrollo. El garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niños y difundir su contenido permiten la consolidación de un sistema de protección integral de la infancia bajo el enfoque de derecho, cuyo objeto central es reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas con capacidades de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos, al mismo tiempo que obliga a los estados a emprender acciones para garantizar dichos derechos. Dentro de los compromisos de los estados firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, dado que uno de los estados es México, en materia de salud y alimentación, se ha asumido la responsabilidad de garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño, el derecho al acceso a información y material, especialmente aquellos que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual, moral y su salud física y mental. En este sentido, los estados deberán elaborar directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial sobre su bienestar, el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y servicios en el tratamiento de enfermedades. Como parte de este derecho, los estados se comprometen a combatir las enfermedades y la mala nutrición en el marco de atención primaria de la salud, además de que deben asegurar que todos los sectores de la sociedad conozcan los principios básicos de salud y de nutrición de los niños. México ha firmado numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que el Estado se ha visto en la necesidad de ir adecuando sus sistemas jurídicos nacionales y locales a los estándares mínimos reconocidos por esta convención y a realizar reformas legislativas al marco jurídico constitucional y en los niveles federales así como en los locales. Por ello, se realizaron ciertas reformas, una de ellas fue el artículo 4 de la Constitución mexicana, que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los participantes para que faciliten el cumplimiento de los derechos de la niñez. Esta reforma dio lugar a la emisión de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como objeto garantizar a la tutela y al respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar tales derechos. Asimismo, dio lugar a la emisión de leyes homólogas
en los estados de la República. Al momento, de las 32 entidades federativas, 27 cuentan con leyes locales de protección de derechos de la infancia y la adolescencia. El derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es simplemente un derecho de ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ella. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece la persona y que garantice la vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria y digna. Por alimento adecuado, se entiende que la alimentación debe de satisfacer las necesidades de dieta, teniendo en cuenta la edad de la persona, la condición de vida, salud, ocupación, sexo, entre otras. Por ejemplo, si la alimentación de las niñas y niños no contiene nutrientes necesarios para su desarrollo físico y mental, no es adecuada. La alimentación con gran densidad de energía y escaso valor nutritivo que puede contribuir a la obesidad y otras enfermedades podría ser un ejemplo de la alimentación inadecuada. Los alimentos deben de ser seguros para el consumo humano y estar libres de sustancias nocivas como los contaminantes de los procesos industriales o agrícolas, incluidos los residuos de plaguicidas, las hormonas o las drogas veterinarias. Como lo mencionaba con anterioridad, en México se integró en la Carta Magna el derecho a la alimentación, y no solo eso, sino también que el desarrollo rural integral tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca, siendo muy importante que las y los ciudadanos conozcan estos derechos para poder exigirlos, así como los medios para que se lleven a cabo en toda la población. Es por ello que los convenios internacionales fijan a los estados 3 obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar o facilitar. Desde la mirada del derecho de la alimentación, el Estado debe respetar, no interponer barreras para que las personas puedan obtener los alimentos, abastecer, de realizar intervenciones para que afecten la posibilidad de que las personas o las comunidades produzcan sus alimentos o accedan de manera legal, física o económica a los mismos. Proteger. Adoptar medidas para velar que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada, afecten las posibilidades de generaciones futuras de acceder a ellas u ofrezcan y publiciten alimentos que puedan ser perjudiciales a la salud y la nutrición adecuada. Realizar o facilitar. Llevar a cabo actividades con el fin de fortalecer el acceso a los alimentos por parte de la población, y cuando un grupo o persona sea incapaz, por razones que escapen de su control, de disfrutar del derecho de la alimentación adecuada por los medios en su alcance, hacer efectivo ese derecho directamente. Por ejemplo, en el caso de las personas que son víctimas de catástrofes naturales u humanas, como las guerras o las crisis económicas. Asimismo, el derecho a la alimentación no significa dar alimentos gratis a todo el mundo. El derecho a la alimentación significa más bien que los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación. La obligación de respetar el derecho a la alimentación significa que los gobiernos no deben violar el derecho, por ejemplo, con medidas de expulsión o de destrucción de cultivos. La obligación de proteger el derecho a la alimentación significa que los gobiernos deben proteger a los ciudadanos contra las violaciones cometidas por otros agentes. La obligación de garantizar el derecho a la alimentación significa, en primer lugar, que los gobiernos deben de facilitar el derecho creando condiciones propicias a la autosuficiencia en materia alimentaria. Y, por segundo lugar, que los gobiernos deben ser quienes en última instancia proporcionen alimentos a las personas que no pueden procurarse por los mismos por razones de fuerzas mayores. Por ejemplo, mediante la creación de sistemas de seguridad social, la emisión de cupones de alimentos o el suministro de alimentos en los establecimientos penitenciarios. Desde el enfoque de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de cumplir directamente con el acceso a la información adecuada
para que las personas o familias que sean incapaces por razones que escapen de su control de cumplir con el derecho a la alimentación. En esta situación podrían ubicarse a la población en condiciones de pobreza extrema. Esta población no cuenta ni con los recursos naturales ni con los medios para producir directamente sus alimentos. Tampoco obtienen ingresos suficientes para adquirirlos en el mercado en razón de la ausencia de la oportunidad del empleo e ingresos, por lo que pueden acceder a los mismos por vía de la entrega de alimentos, cupones o transferencias de ingresos. Una de las obligaciones principales del Estado es la adopción de medidas para lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a la alimentación adecuada para todas las personas que estén bajo su jurisdicción. Dado que existe una gran problemática de pobreza y alimentación en nuestro Estado, es obligación de nosotros, los zacatecanos, realizar acciones, garantizar y difundir este derecho para nuestra gente. Es por lo antes expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Único, se adiciona un párrafo del artículo 39 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Zacatecas para quedar como lo sigue. Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir alimentos, los cuales comprenden esencialmente la satisfacción diaria de las necesidades de alimentos, vestidos, vivienda, educación, asistencia en caso de enfermedad y recreación. A la madre, padre y otras personas encargadas de los cuidados les corresponde la responsabilidad primordial de proporcionarlos. En este contexto, tiene el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, así como de agua potable, las madres, padres y otras personas o instituciones encargadas de su cuidado deben de proveer permanentemente de alimentos con dichas características para garantizar su desarrollo armónico integral en el ámbito físico, mental, emocional y social. A falta de un deudor alimentario, el Estado buscará generar condiciones para garantizar los alimentos de niñas, niños y adolescentes. Transitorios. Primero, la presente reforma entrará a vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se pugnan al presente decreto. Zacatecas, 20 de junio del 2017. Suscribe la de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Para pedirle a la diputada en tribuna si me permite suscribir su iniciativa. Sí, diputado. En los mismos términos, diputada presidenta, por favor, Carlos Peña. Muy bien. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Niñez, Juventud y la Familia. Para confirmar mi asistencia, diputada presidenta, Iris Aguirre. Queda registrada, diputada. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a efecto de que de manera inmediata aplique un plan de intervención para detener la violencia de género que se vive en el Estado, en especial en su caso extremo que es el feminicidio, y que emita su dictamen sobre alerta de género. Tiene el uso de la palabra la diputada Iris Aguirre Borrego, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Iris Aguirre Borrego, integrante del Partido Encuentro Social, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción 1 y 96 de su Reglamento General. Elevo a la consideración de esta honorable representación popular el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exhortar al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a aplicar un plan de intervención para evitar la violencia de género que se vive en el Estado. Exposición de motivos. En los países de América Latina y el Caribe, la violencia contra las mujeres es un obstáculo significativo al desarrollo.
por tratarse de una violación fundamental de los derechos humanos y un problema de salud pública. La violencia contra las mujeres repercute en la salud, las oportunidades económicas, los derechos y el bienestar del 30 al 50% de las mujeres de la región. Sus consecuencias van mucho más allá de las víctimas mismas, ya que la violencia amenaza la estabilidad, la seguridad y el bienestar social de las familias, así como su situación en la comunidad. Desde un punto de vista tanto ético como legal, la violencia socava los derechos humanos de la mujer y de su familia y entorpece el ejercicio de sus derechos civiles. La erradicación de la violencia contra la mujer es parte esencial del desarrollo de nuestra región. Los actuales modelos de desarrollo ponen de relieve la interdependencia de las dimensiones económicas, políticas, institucionales, sociales y culturales y la contribución que cada una de ellas hace a la otra y a todas en su conjunto. La victimización persistente de un gran número de mujeres, ya sea por medio de la violencia física o sexual, impide su participación activa en este proceso de desarrollo y desalienta los cambios culturales e institucionales necesarios para el desarrollo democrático y económico. Esta vinculación se ha reconocido a nivel mundial, debido en gran parte a los movimientos feministas y de derechos humanos. Lo que alguna vez se consideraba como un problema personal, ahora se aborda desde una perspectiva mucho más amplia, basada en los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Estos cambios, especialmente en los 2 últimos decenios, han conducido a la adopción de leyes y políticas nacionales e internacionales para ayudar a prevenir, a abordar, a sancionar y a erradicar la violencia contra las mujeres. En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos y en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se recomendaron diversas directrices e iniciativas para afrontar este flagelo. En las últimas 2 décadas, la violencia contra la mujer ha sido objeto de importantes debates, leyes y políticas internacionales y nacionales. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece tipologías de violencia física, violencia sexual y psicológica, distinguiendo 2 ámbitos de violencia: la que tiene lugar dentro del núcleo o familia o en el marco de un vínculo personal y que comprende en particular la violación, el maltrato y el abuso sexual; la que se produce en la sociedad por parte de personas que no se encuentran vinculadas con la víctima por lazos familiares o afectivos, e incluye además del abuso sexual y la violación por extraños, el feminicidio, la prostitución involuntaria, la trata de personas, el acoso sexual, el secuestro y la tortura. La mayoría de los países de América Latina ha diseñado leyes y políticas nacionales con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica o intrafamiliar. La violencia doméstica contra la mujer ha recibido especial atención. En la actualidad, una importante proporción de los países de América Latina y el Caribe cuenta con programas nacionales, normas y protocolos, redes de atención y recursos humanos capacitados en el tema. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha enfrentado limitaciones, tales como los serios problemas de acceso a la justicia que experimentan las víctimas, la escasa cobertura de protección que se les ofrece, la falta de patrocinio jurídico gratuito y los limitados servicios especializados con asesoramiento psicológico, médico y legal, entre otros. Asimismo, en algunas legislaciones no se han tipificado aún determinados delitos tales como la violación conyugal. Zacatecas aún no cuenta con un banco estatal de datos. Se están trabajando, tienen ya las gestiones para poder contar con un centro estatal de datos y poder alimentar así el Banco Nacional de Datos,
Las observaciones también vienen en el sentido de que Zacatecas debe contar con un programa estatal de prevención, atención y sanción de la violencia, protocolos de actuación en materia de violencia en contra de las mujeres, de acompañamiento, de órdenes de protección, de campañas de difusión permanentes y continuas desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género. Obviamente, viene una recomendación sobre que Zacatecas debe contar con un refugio, con albergues suficientes y casas de tránsito, explicó la titular de la CEMUJAR. Integrantes de la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, la Coordinación Feminista Olimpia y el Centro Las Libres de Guanajuato declararon a Zacatecas como estado de alerta de género. Presentaron un informe realizado por asociaciones, así como por instancias federales y estatales, como las Comisiones Nacionales para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres. En el documento se destaca que en la entidad son 12 municipios con mayor número de casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, denunciaron que el informe tiene omisiones y deja atrás 6 puntos importantes. Resaltaron que no existen recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Pública a más instituciones que no sean el Centro de Justicia para las Mujeres. Además, que la Federación no reconoce la obligación de Zacatecas por omisiones del gobierno federal al Estado. ¿Cómo no hacerse cargo de las muertes de mujeres relacionadas con el crimen organizado, que es un delito que debe atender la Federación? Tampoco existen las recomendaciones a los ayuntamientos y sus obligaciones en materia de prevención, en materia de sanción y en erradicación de la violencia de género. Durante el año pasado, en el 2016, el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia atendió a 914 personas. La mayoría eran violentadas en su propio hogar por su propio esposo. En lo que va del año, se han registrado 113 casos. Lo que es alarmante, agregó, que aunque el CAMV es solo para atender a la mujer violentada, se están tomando medidas para tratar a la familia de la afectada y de forma particular a sus hijos, con terapia psicológica para promover el respeto y evitar que se repitan las conductas de sus padres. De acuerdo con lo anterior y de acuerdo a la legislación aplicable, se considera importante destacar los siguientes datos de relevancia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el feminicidio como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y en otras formas de muerte violenta en contra de las mujeres. La ley referida estableció la alerta de violencia de género contra las mujeres como el mecanismo de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, a fin de implementar medidas de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado como es el de Zacatecas. De forma alarmante, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública arrojó como cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados ha sido del 93.7% a nivel nacional durante el 2015. Derivado de todo lo anterior, resulta de suma importancia el trabajo que deben realizar las autoridades del Estado de Zacatecas para erradicar la violencia de género y crear un entorno más seguro para todos los habitantes del Estado. De esta manera, el Honorable Congreso de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado a efecto de que de manera inmediata aplique un plan de intervención para detener la violencia de género que se vive en el Estado, en especial en su caso extremo, que es el feminicidio, y que
su dictamen sobre alerta de género. Segundo, que la legislación del Estado de Zacatecas prohíba de manera explícita el uso de los medios alternos de solución de conflictos en los casos relacionados con la violencia cometida en contra de las mujeres y las niñas, particularmente en aquellos relacionados con la violencia familiar. Tercero, que se incluya en la base de datos estatal información sobre las órdenes de protección solicitadas, dictadas, la duración, el tipo, las circunstancias que la motivaron, el seguimiento del cumplimiento que guarda, su eficacia y su eficiencia. Zacatecas, Zacatecas, junio 2017, diputada Iris Aguirre Borrego. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Seguridad Pública y Justicia y de Igualdad de Género. Diputada presidenta, si me permite suscribirme a la iniciativa, por favor. Guadalupe Lavache. Muy bien, diputadas. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita al gobernador del Estado para que a través de las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud se implementen las acciones consideradas por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes por medio de sus consejos estatales a fin de garantizar la seguridad vial de los jóvenes y de la población en general. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con el permiso de usted, diputada presidenta. Adelante, y si me lo diputada. permite, apego a nuestros ordenamientos, leer solamente una síntesis, toda vez que el cuerpo completo del dictamen se encuentra en la Gaceta del día de hoy. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Justicia respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por la cual se solicita respetuosamente al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, para que a través de las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud se implementen las acciones consideradas por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes por medio de sus consejos estatales a fin de garantizar la seguridad vial de los jóvenes y la población en general. Honorable Asamblea. A la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presenta el diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en mención, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Seguridad Pública y Justicia es competente para estudiar y analizar la iniciativa de punto de acuerdo presentada por el diputado Samuel Reveles Carrillo, así como para emitirse este dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción 12ª, 125, fracción primera y 139, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, esta comisión sensible a las demandas sociales dictamina en sentido positivo la iniciativa planteada. Como sabemos, el derecho a la protección de la salud es una garantía social consagrada por el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, esta comisión de dictamen estima pertinente que el Ejecutivo del Estado establezca los mecanismos de coordinación necesarios para entre ambas secretarías con la finalidad de que atiendan de manera integral los accidentes de tránsito, esto es, que los aborden desde la perspectiva de que constituyan tanto un problema de seguridad pública como de salud. De conformidad con lo expuesto, con la finalidad de seguir trabajando por y para un Zacatecas más seguro, se dictamina este punto de acuerdo en sentido positivo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo que disponen los artículos 97, fracción tercera, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de manera respetuosa, solicita al gobernador contador público Alejandro Tello Cristerna para que a través de las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud se implementen a cabalidad las acciones consideradas por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes por medio de sus consejos estatales a fin de garantizar la seguridad vial de los jóvenes y población en general. Segundo,
Publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 19 días del mes de junio del 2017 y vienen las rúbricas de los integrantes de la comisión. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobernador del Estado a firmar los convenios de colaboración y reforzar el programa estatal de prevención del delito. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con el permiso de usted, diputada presidente, y en el mismo sentido, pedirle su autorización para solo leer una síntesis del dictamen, toda vez que este se encuentra íntegro en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Justicia respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al gobernador del Estado a firmar los convenios de colaboración para implementar y reforzar el Programa Estatal de Prevención del Delito. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presentan los diputados María Elena Ortega Cortés y Santiago Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en mención, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno lo siguiente. Como Poder Legislativo debemos colaborar en estos esfuerzos a partir de generar instrumentos legislativos que posibiliten la actuación y coordinación eficaz de las autoridades. Para ello resulta indispensable conocer los programas de seguridad pública a efecto de diseñar los ordenamientos que permitan el logro de los objetivos en materia de prevención del delito y atención a víctimas. Es por lo anterior que esta dictaminadora aprueba en sentido positivo el presente punto de acuerdo y reitera el compromiso de esta soberanía popular de colaborar en el ámbito de su competencia y en el marco de diálogo constructivo en el diseño de programas y planes en materia de seguridad pública. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 97, fracción tercera, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone. Primero, la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta respetuosamente al gobernador del Estado a firmar los convenios de colaboración necesarios para implementar y reforzar el Programa Estatal de Prevención del Delito y poner en operación las prácticas de seguridad pública para prevenir, atender y sancionar los delitos en el Estado de Zacatecas. Segundo, solicitar al gobernador del Estado envíe a la brevedad a esta soberanía popular el Programa de Seguridad Pública y de Prevención del Delito del Estado de Zacatecas para efecto de diseñar instrumentos legislativos que le permitan el cumplimiento de los objetivos en la materia. Tercero, publíquese en una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Voy a repetir el segundo punto del punto de acuerdo del dictamen. Es solicitar al gobernador del Estado envíe a la brevedad a esta soberanía popular el Programa de Seguridad Pública y de Prevención del Delito del Estado de Zacatecas para efecto de diseñar instrumentos legislativos que le permitan el cumplimiento de los objetivos en la materia. Así lo dictaminaron y firman los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 19 días del mes de junio de 2017. Rúbrica de los integrantes de la comisión. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Estado y a los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia implementen las acciones preventivas pertinentes a fin de disminuir la tasa de depresión en nuestro Estado. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Salud,
Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia se me autorice dar un resumen del dictamen de la Comisión de Salud, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Gracias. Dictamen de la Comisión de Salud respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Estado y a los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia se implementen las acciones preventivas pertinentes a fin de disminuir la tasa de depresión en nuestro Estado. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Estado y a los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia se implementen las acciones preventivas pertinentes a fin de disminuir la tasa de depresión de nuestro Estado. Visto y estudiado que fue el documento en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, el estudio de la iniciativa se divide en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Salud es competente para conocer y dictaminar la iniciativa de punto de acuerdo presentado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, 124, fracción 11ª, 125 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, la depresión. Como un problema de salud pública, la depresión tiene una alta concurrencia con otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Conforme a ello, es preciso abordar la prevalencia y los factores asociados, las brechas de atención y el uso de servicios y los tratamientos disponibles. Todo ello nos ayudará a que el sector de salud pueda implementar acciones preventivas por esta enfermedad. Hoy en día existen acuerdos al señalar que la depresión, como la mayoría de las enfermedades, es el resultado de la interacción entre factores biológicos heredados del desarrollo y del contexto que interactúan con las características individuales. Por ende, su estudio requiere de múltiples aproximaciones. En la población mexicana, entre las variables psicosociales asociadas con la depresión, destacan las siguientes. Inciso A, ser mujer, más aún si es jefa de familia, dedicarse exclusivamente a las labores del hogar y si se ha adquirido la responsabilidad de cuidar a algún enfermo. Inciso B, tener un bajo nivel socioeconómico por la mayor exposición a las vicisitudes de la pobreza. C, estar desempleado, sobre todo en los hombres. D, el aislamiento social. E, tener problemas legales. F, tener experiencias de violencia. G, consumir sustancias adictivas. Y H, la migración. La encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica señala que los hallazgos de las encuestas mundiales de salud mental de 17 diferentes países muestran que los trastornos psiquiátricos inician consistentemente en las primeras décadas de la vida. Sin embargo, hay una escasez de datos epidemiológicos en población de adolescentes en países en vías de desarrollo como el nuestro. Cuestión limitativa para guiar las políticas de salud pública. En cuanto a los efectos en el sistema de salud, diversos estudios han demostrado que los pacientes con depresión tienen mayor tasas de utilización y mayores costos asociados, particularmente con ancianos. Esta sobreutilización está relacionada con la baja proporción de diagnóstico y tratamiento certero. El 26% de las personas no son diagnosticadas y a pesar de que una elevada proporción de pacientes
contaron con los servicios de salud, cerca del 30% nunca recibió ayuda. La depresión no solo afecta a quien la padece, también puede acarrear consecuencias negativas a terceros. Nuevos modelos de atención que incluyan el abatimiento de las barreras en el entendimiento de los factores socioculturales y la inclusión del manejo primario de la depresión son urgentes. Su solución requiere, además de la labor multidisciplinaria y colaborativa de equipos de salud, de la participación gubernamental entendida como la conjunción de acciones de los 3 órdenes de gobierno, capaces de integrar la participación de la comunidad y en particular de las personas afectadas por trastornos depresivos. Por lo expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Salud nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas y a los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia se implementen las acciones preventivas pertinentes a fin de disminuir la tasa de depresión en nuestro estado. Segundo, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas y a los delegados del IMSS e ISSSTE a fin de que genere la infraestructura necesaria y garanticen la atención a la salud mental por especialistas en el área, brindando una atención oportuna y de calidad. Por lo expuesto y fundado y con sustento, además en los dispuestos por los artículos 52, 123 y 126, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 70, 97, fracción segunda, 106 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, ambos del Estado de Zacatecas, es de proponerse y propone. Único, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos incorporados en este instrumento legislativo. Así, lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de Salud de la honorable 62ª legislatura del Estado a los 20 días del mes de junio del año de 2017. Atentamente, Presidenta Norma Angélica Castorena Berreyesa, Secretaria María Isaura Cruz de Lira, Secretaria María Elena Ortega Cortés. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la prórroga de la presentación de la cuenta pública de diversos municipios del ejercicio fiscal 2016. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Vigilancia, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 94 bis de nuestro Reglamento General, solicito usted me autorice para dar a conocer un resumen del dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto a la prórroga de la presentación de la cuenta pública de diversos municipios del ejercicio fiscal 2016, toda vez que el mismo se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de la legislatura de esta fecha. Adelante, diputado. Los ayuntamientos, objeto de este dictamen, tenían la obligación de presentar cuenta pública 2016 a más tardar el 15 de febrero del año en curso, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior, cuando exhibiendo sendas solicitudes de prórroga los días 7, 10, 14, 15, 16 y 17 de febrero, respectivamente, cuando debieron haberlas presentado a más tardar el 31 de enero. Entonces, en virtud de que no se colma tal hipótesis, no es dable otorgar la petición porque la invocada ley no nos faculta a otorgarla, so pena de incurrir en responsabilidades administrativas. Como consecuencia de lo expresado líneas arriba, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Popular, primero, no al lugar a conceder las prórrogas mencionadas en el dictamen promovidas por los municipios de Betagrande, Loreto, Momax,
Susticacán, Mezquital del Oro, Melchor Ocampo, Luis Moya, Aposol y Zainaldo. Segundo, notifíquese a los ayuntamientos municipales mencionados. Tercero, en su caso, impónganse las sanciones que procedan en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 14 días del mes de junio del año 2017. Las rúbricas de los diputados y diputadas de las comisiones de vigilancia y presupuesto y cuenta pública. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, para autorizarlo a celebrar contrato de arrendamiento respecto de un bien inmueble municipal para la construcción de una bodega horrera. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal respecto de la solicitud del Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, para autorizar celebrar contrato de arrendamiento respecto de un bien inmueble municipal para la construcción de una bodega horrera. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe nos fue turnada para su estudio y dictamen solicitud que presente el Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, para que se le autorice por un tiempo mayor al periodo constitucional celebrar contrato de arrendamiento respecto de un inmueble municipal para la construcción de una bodega horrera. Vista y estudiada que fue la solicitud en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. El 15 de marzo del 2017 se añadió en la oficialidad de partes de esta legislatura la solicitud del presidente municipal de Loreto para autorizar celebrar contrato de arrendamiento en un inmueble del municipio de Loreto, Zacatecas, por un lapso de 15 años en un periodo de prórroga igual con la cadena comercial Walmart, para que se instale una bodega horrera y se autorice la creación de un fideicomiso con el objeto de administrar el pago del arrendamiento y destinarlo a becas para personas de escasos recursos y para el mejoramiento y habilitación de los espacios públicos del municipio. Segundo, mediante memorándum número 534 de fecha 21 de marzo de 2017, luego de su primera lectura en sesión ordinaria, la solicitud nos fue turnada para su estudio y dictamen. Tercero, el Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, adjunta la siguiente iniciativa bajo la siguiente exposición de motivos. El artículo 115 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. Es así que el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 ha establecido como prioridades de acción, entre otras, la de impulsar el emprendimiento de nuevos negocios, elevar la competitividad de las empresas del municipio, construir vínculos entre el gobierno municipal y el sector empresarial, con el objeto de contribuir a que el municipio de Loreto dinamice su economía y se consolide como un polo de desarrollo regional en el sureste zacatecano. El Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, adjunta la siguiente documentación y poderes correspondientes tanto al municipio como a la empresa. Valoración de la iniciativa. Competencia. Esta comisión legislativa es competente para estudiar y analizar las iniciativas en referencia presentadas ante esta soberanía popular, así como para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con los previsto en los artículos 123, 124, fracción 17ª, 125, fracción primera, 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Antecedentes. Como se precisa en los documentos allegados a esta dictaminadora, el Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, en la 10ª sección extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2017, según consta en el acta número 14, aprobó por unanimidad de votos autorizar al presidente y a la síndica del municipio a celebrar un contrato de arrendamiento mediante la figura del fideicomiso de administración con la cadena comercial Walmart. Asimismo, se autorizó su envío a la legislatura en virtud de que en el contrato de arrendamiento que se pretende celebrar comprometen al municipio por un periodo mayor al establecido al ayuntamiento. Marco jurídico aplicable a la solicitud radicada por el ayuntamiento. En efecto, el artículo 119 de la Constitución Política del Estado establece en su fracción segunda que para celebrar actos o convenios que comprometen al municipio por un periodo mayor al establecido
al ayuntamiento se requiere acuerdo aprobado por las 2/3 partes de los miembros del cabildo. Asimismo, los artículos 54, fracción segunda y 60, fracción segunda, inciso G, de la Ley Orgánica del Municipio, señala que los ayuntamientos pueden celebrar convenios o actos jurídicos con particulares previa aprobación de la legislatura. En el sentido, el ayuntamiento peticionario adjunta como documento de propiedad para los efectos del contrato de arrendamiento el contrato de donación celebrado entre el Consejo Promotor de Vivienda Popular y el Ayuntamiento Constitucional de Loreto, Zacatecas, de fecha 25 de marzo de 2011, inscrito en el Registro Público de Loreto, Zacatecas. De acuerdo con lo anterior, en sesión de trabajo de la Comisión de Dictamen de fecha 7 de junio del presente año, compareció el presidente municipal y los representantes de la empresa arrendataria, quienes manifestaron que para los efectos de la fracción segunda del artículo 119 de la Constitución Política del Estado, así como lo referente a la Ley Orgánica del Municipio, que señala que los ayuntamientos pueden celebrar convenios o actos jurídicos con particulares previa aprobación de la legislatura, señalaron las partes futuras contratantes que las rentas serán administradas a través de un fideicomiso de administración y destinadas al otorgamiento de becas, medicamentos, infraestructura y diversas aplicaciones que serán conforme a los siguientes conceptos y porcentajes: educación 20%, salud 20%, cultura 20%, deporte y recreación 20% y desarrollo económico 20%, dando un total del 100% del arrendamiento. Asimismo, expresó el presidente municipal de Loreto, Zacatecas, que de autorizarse a contratar solicita a la legislatura que considere y autorice destinar a ampliar el destino del recurso en algunos otros conceptos que el comité técnico encargado de administrar el fideicomiso, previo estudio del caso, decide en función a las necesidades o circunstancias por las cuales sea necesario aplicar el recurso. Todo esto mediante un estudio responsable y colegiado para que sea aprobado, como ya se dijo, por el comité técnico. Para la constitución del fideicomiso de administración se estarán las siguientes definiciones y conceptos. El fideicomiso de administración es un contrato mediante el cual una persona física o moral, nacional o extranjera, denominado como fideicomitente, afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito y determinado, en beneficio propio o de un tercero, denominado el fideicomisario, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria. La definición se encuentra prevista en el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo señalado en el artículo 107 y relativos del Reglamento del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone, primero, se autoriza al Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, para celebrar un contrato de promesa de arrendamiento con la Sociedad del Ganso Abarrotero, Sociedad Anónima, compañía que forma parte de la empresa de Walmart México, con la finalidad de comprometerse a celebrar un contrato de fideicomiso de administración respecto de un bien inmueble, propiedad del ayuntamiento de referencia, a efecto de establecer en dicho predio una tienda de autoservicios denominada Mi Bodega Obrera, en el entendido de que una vez celebrado el contrato de fideicomiso y aportado el bien inmueble objeto del mismo, el fideicomiso, a través de sus respectivos delegados fiduciarios, deberá firmar un contrato de arrendamiento con la compañía El Ganso Abarrotero. Segundo, se autoriza al Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, para celebrar un contrato de fideicomiso de administración irrevocable en los siguientes términos. El Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, deberá aportar parte o la totalidad del inmueble ubicado en la calle Miguel Auza sin número, manzana número 1, lote 2, ubicado en la colonia Acevedo entre las calles Privada, General Enrique Estrada o Independencia Norte, en el municipio de Loreto, Zacatecas, con una superficie de 10.016 metros cuadrados y las siguientes medidas colindantes. Al norte con el Rancho del Rocío, al oriente con la calle Guadalupe y calle Miguel Auza, al sur con la calle Miguel Auza, al poniente con la calle, con el lote número 1. El objeto del fideicomiso será el de celebrar contratos de arrendamiento y cobrar, recibir, mantener y administrar las rentas de cualquier otra cantidad relacionada con dicho inmueble que forme el patrimonio fideicomitido. El monto de las rentas obtenidas será destinado a becas para personas de escasos recursos, medicamentos, infraestructura y diversas aplicaciones que autorice el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración.
el cual estará facultado para ampliar el destino del recurso en algunos otros conceptos, previo estudio del caso y atendiendo a las necesidades o circunstancias por las cuales sea necesario aplicar recursos, inclusive variar el monto de porcentaje asignado. Todo esto mediante un estudio responsable y colegiado que realice el comité técnico. La duración del fideicomiso será por el tiempo que permite el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes que celebren en contrato de arrendamiento, que se autoriza por 15 años con prórroga para otro periodo igual. El comité técnico y cualquier funcionario serán nombrado por el Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas. El fideicomiso, una vez constituido, de conformidad con las leyes aplicables, celebrará un contrato de arrendamiento respecto al inmueble con la Sociedad del Ganso Abarrotero, el cual se sujetará a una vigencia de 15 años y también se celebrará dentro de dicho contrato una promesa de arrendamiento por un periodo adicional de 15 años más. El fideicomiso será totalmente independiente, por lo que no podrá intervenir el Ganso Abarrotero en su funcionamiento, operación, designación y defunciones. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano garante de gobierno del Estado. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Artículo segundo. Se abroga el decreto 471, publicado mediante suplemento número 2, al número 68 del periódico oficial del gobierno del Estado, correspondiente al día 24 de agosto de 2013, que contienen la autorización al Ayuntamiento de Loreto para celebrar actos jurídicos respecto del mismo bien inmueble material del presente instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal. Atentamente, la comisión, los integrantes de la comisión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la solicitud del municipio de Jalpa, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de permuta al favor del ciudadano J. Jesús García Lozano, a cambio de otro que fuera de su propiedad. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda Municipal respecto de la solicitud del municipio de Jalpa, Zacatecas, para enajenar un inmueble en calidad de permuta a favor del ciudadano J. Jesús García Lozano, a cambio de otro que fuera de su propiedad. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe nos fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud del municipio de Jalpa, Zacatecas, para permutar un inmueble de su inventario municipal. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. El 5 de julio de 2016 se recibió en la oficialía de partes de esta legislatura el oficio en el que el municipio de Jalpa, Zacatecas, remite la solicitud para enajenar en calidad de permuta un inmueble con superficie de 200 metros cuadrados a cambio de otro que le fuera afectado al ciudadano J. Jesús García Lozano con superficie de 449.50 metros cuadrados con motivo de la ampliación y remodelación de su tramo carretero. Por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la comisión que suscribe mediante el memorándum número 2190 de fecha 11 de julio de 2016. Considerandos. De conformidad con las constancias que obran en el expediente, se mencionan las características de cada uno de los inmuebles involucrados en la permuta. Con las documentales referidas, esta comisión legislativa eleva a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular nuestra opinión en el sentido de aprobar la enajenación en calidad de permuta que hace el municipio de Zacatecas a favor del ciudadano J. Jesús García Lozano de los inmuebles mencionados en este instrumento legislativo, a efecto de que quede acreditada la afectación hecha al solicitante en virtud de la construcción de un tramo carretero que da salida al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 70, 116, 106 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponer si se propone, primero, se autoriza al municipio de Zacatecas a enajenar en calidad de permuta y en su oportunidad escriturar un inmueble con superficie de 200 metros cuadrados a favor del ciudadano Jesús García Lozano, a cambio de otro que le fuera afectado a él, con superficie de 449.50 metros cuadrados. Segundo, los gastos que se originen con motivo de la permuta correrán a cargo de cada una de las partes. Transitorio único.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 21 días del mes de marzo de 2017. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la solicitud del municipio de Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de compraventa a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada presidenta, ese punto del orden del día es justamente el que acaba de leer la diputada. No, era otro, diputada, disculpe. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda Municipal respecto de la solicitud del municipio de Zacatecas para enajenar un inmueble en calidad de compraventa a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe nos fue turnado para su estudio y dictamen la solicitud del municipio de Zacatecas para vender un inmueble de su inventario municipal. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. En fecha 20 de abril de 2017 se recibió en oficialía de partes de esta legislatura el oficio suscrito por la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez en su carácter de Secretaria General de Gobierno y el licenciado G.U. Ediu Salas Dávila en su calidad de Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado, en el que remiten expediente técnico administrativo del municipio de Zacatecas por el que solicita autorización para enajenar en calidad de compraventa un bien inmueble con superficie de 91.258 metros cuadrados a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández. Por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la comisión que suscribe mediante memorándum número 663 de fecha 24 de abril de 2017. Considerándose. De conformidad con las constancias que obran en el expediente, se acredita que el predio con superficie de 91.258 metros cuadrados, ubicado en la manzana número 1, lote 10, del fraccionamiento Juan Agallo del municipio de Zacatecas, forma parte del inventario de bienes inmuebles del mismo y que tiene las siguientes medidas y colindancias. Al norte, mide en dos líneas de 5.50 metros y linda con el lote número 9 y de 5.50 metros y linda con el área verde número 3. Al sur mide 11.05 metros cuadrados y linda en la calle Brigada Hernández. Al este mide 10.97 metros y linda con el área verde número 4. Al oeste mide dos líneas de 5.60 metros y linda con lote número 8 de 5.45 metros y linda también con el lote número 9. Tercero, con los documentales referidos a esta comisión legislativa, eleva a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular nuestra opinión en el sentido de aprobar la enajenación en calidad de compraventa del inmueble con superficie de 91.258 metros cuadrados a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández, ya que desde las administraciones pasadas tiene la posesión y ha realizado el pago total correspondiente del mismo. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además de lo dispuesto en los artículos 70, 106 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponer si se propone, primero, se autoriza al Ayuntamiento Municipal de Zacatecas a enajenar en calidad de donación un inmueble con superficie de 91.258 metros cuadrados a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández. Segundo, los impuestos, derechos y gastos que origina la enajenación de predios correrán por cuenta de la parte compradora. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 21 días del mes de junio de 2017. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto
por el que se emite la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputada presidenta, en términos de lo establecido por el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me autorice dar un resumen del dictamen que nos ocupa, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy. Adelante, diputado. Dictamen de la Comisión Legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por las que se emite la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, la Comisión Legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública le fue turnadas para su estudio y dictamen sendas iniciativas con proyecto de decreto por las que se emite la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, que presentaron la diputada Julia Araceli Holguín Serna y el diputado Jorge Torres Mercado. Antecedentes. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente de esta Soberanía Popular, celebrada el día 21 de febrero del año 2017, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, que presentó la diputada Julia Araceli Holguín Serna, con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 95, fracción primera del Reglamento General. Segundo, en esta misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa referida fue turnada mediante memorándum número 424 a esta comisión legislativa para su estudio y dictamen correspondiente. En sesión ordinaria del día 6 de abril del 2017 se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, que presentó el suscrito diputado Jorge Torres Mercado en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el Estado y 95, fracción primera del Reglamento General. Cuarto, en esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa referida fue turnada mediante memorándum número 603 a esta comisión legislativa para su estudio y dictamen correspondiente. Considerándose competencia, esta comisión legislativa es competente para estudiar y analizar las iniciativas en referencia presentadas ante esta soberanía popular, así como para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con lo previsto en los artículos 123, 124, fracción 17ª, 125, fracción primera y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Antecedentes. Como se precisa en ambas iniciativas, los artículos 6 y 16 de nuestra Carta Magna, así como nuestra Carta Magna, son el sustento constitucional de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales. En el caso del artículo 6, su evolución legislativa ha sido, por decirlo de alguna forma, lenta pero consistente, pues solo ha sido objeto de 6 reformas, la primera de ellas en 1977, es decir, 60 años después de la promulgación de nuestro texto fundamental. La segunda reforma se llevó a cabo en el 2007, 30 años después de la primera. Entre una y otra, los avances son enormes y significativos. Tan solo en un aspecto cuantitativo, de 45 palabras pasa a 257 distribuidas en un párrafo adicional y 7 fracciones. En el aspecto cualitativo, los avances son notables. Se precisa el contenido de ambos derechos fundamentales, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se crea un organismo dotado de autonomía
técnica responsable de garantizar el goce y disfrute de tales derechos, y se establece el principio de máxima publicidad como criterio fundamental de interpretación de la materia. Modificaciones a las iniciativas. Esta comisión legislativa, después de haber estudiado y analizado en detalle ambas iniciativas, estima pertinente efectuar las modificaciones siguientes, con el fin de lograr una cabal armonización del contenido de la ley estatal con las disposiciones y principios de la ley general en la materia. Participación ciudadana. Para esta comisión dictaminadora es importante referir el ejercicio del gobierno abierto, que se llevó a cabo el pasado jueves 11 de mayo del año en curso, donde esta comisión de dictamen, por conducto de su presidente, el suscrito diputado Jorge Torres Mercado, organizó un evento cuyo principal objetivo fue involucrar a la sociedad en general en la conformación de una ley en materia de datos personales adaptada a las necesidades de la sociedad zacatecana. Cabe destacar la asistencia de los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados en el citado evento.